Bueno, mi nombre es Pablo Bonelli, yo soy médico, soy clínico por formación. Hace ya un rato, digamos, la mitad de mi carrera profesional salí de la asistencia directa de pacientes y estuve haciendo otras cosas que tienen que ver un poco con la tecnología, un poco con la consultoría y un poco con la administración de servicios de salud. Así que bueno, voy a tratar de un poco juntar esa suma de experiencias en una charla, la cual es bastante desafiante, porque la verdad cuando me propusieron hablar de todos los sistemas de salud o del sistema de salud, sus principales puntos débiles, flacos, grosos y fuertes y propuestas de mejora, es un tema como muy amplio para poder hablarlo en tan poco tiempo, y además me parece que de amplio realmente por ahí que necesita el concierto de varias cabezas, no solamente la mía. No obstante eso, voy a tratar de contar un poco lo que me parece a mí, de lo que me ha tocado ver y de lo que me ha tocado vivir y lo que me toca vivir en realidad cada día. Quiero aclarar que yo realmente soy mucho más conocedor del sistema privado argentino que del sistema público, pero me ha tocado también trabajar y ver sistemas públicos desde otro lado, no tanto de adentro, sino de las épocas en que yo era consultor. Un poco la idea de la presentación es hacer una serie de vuelos circulares que empiezan desde lo más alto y van tratando de llegar un poco más al meollo en profundidad o ir bajando de profundidad en análisis, mirando un poco qué es lo que pasa globalmente, cuáles son los desafíos que los sistemas de salud enfrentan y cómo han decidido enfrentarlos en cada lugar, cómo nosotros nos enfrentamos a los problemas de la salud, qué es lo que piensa la OMS, qué cosas nos parecen que están bien, qué cosas nos parecen que están mal, y fundamentalmente les voy a hacer un listado un poco para, yo diría, abrir el diálogo. Yo voy a tirar por ahí los temas, pero no voy a ponerme en profundidad a debatirlo, porque creo que cada uno merecería, no sé si un día, pero sí un espacio de las cosas que nos pasan en la Argentina hoy. Supongo que muchos de ustedes son conocedores del sistema de salud, algunos quizá no tanto, pero me pareció una cosa interesante presentar por ahí en un solo slide, en una sola lámina, las complejidades que tiene el sistema de salud aquí o en cualquier lado, porque este esquema es básicamente adaptable a cualquier realidad, en términos de cuáles son los jugadores, cuáles son las relaciones entre ellos. Por un lado encontramos que existen prestadores, quizá lo más destacado, un sistema de salud, aquí donde uno concurre cuando le pasa algo. Por otro lado tenemos entidades reguladoras, también bastante visibles, me refiero a los ministerios, a las superintendencias, a las agencias regulatorias como puede ser el ANMAT, cosa por el estilo. Tenemos pacientes en el medio, que son los que buscan los servicios de salud. Tenemos otros jugadores, como por ejemplo la industria farmacéutica, la industria proveedora de dispositivos médicos, que también intervienen en este mercado. Y por último existe el costado financiador, por ahí el más feo de la película, si se puede decir así, que es el que tiene que financiar un sistema cuya sensibilidad, digamos, a la compra de servicios es bastante distinta en la forma en que está balanceado comparado con cualquier otro servicio o producto. Entre ellos hay una serie de relaciones. Por ejemplo, los reguladores otorgan licencias a los prestadores, los financiadores pagan, pero para eso requieren muchas veces autorizaciones, los pacientes le pagan una prima o una suerte de cuota, por decirlo de otra manera, a los financiadores, y este es el esquema complejo entre todos los jugadores de un sistema de salud. Ahora bien, en este escenario, distintos países o distintas comunidades han decidido enfrentarlo de formas distintas. Más allá de los jugadores, la realidad es que los sistemas de salud en todo el mundo enfrentan una serie de dificultades, las cuales muchas de ellas son bastante comunes, o existe una similitud bastante importante. Vamos a tratar de revisar alguna de estas. Por supuesto, esto es una lista incompleta, yo no pretendo revisar en media docena de problemas todo lo que le pasa a los sistemas de salud, porque definitivamente no es. Hace un tiempito atrás, esto digamos, cuando yo me recibí hace unos 20 y pico de años atrás, la seguridad no era un tema que estaba sobre el tapete para nada. Hace unos años atrás, el Instituto de Medicina de Estados Unidos sacó este librito que se llama Errores Humanos, estoy hablando del fin de los 90, donde se creó una especie de conciencia popular, al mismo tiempo cierto grado de aprehensión, al encontrar que después de hacer un análisis de una cantidad de pacientes hospitalizados y haciendo una extrapolación a todo el mercado americano, se concluía que cerca de 100.000 personas morían por año por errores
de tratamiento. 100.000 es un número enorme, y eso generó una especie de comparación medio odiosa pero real entre cuál es el grado de peligrosidad, por decirlo de alguna forma, que tiene la actividad de la salud comparado con otras actividades. Y nosotros tenemos la curiosa situación de estar más o menos emparentados con el montañismo cuando uno toma esos 100.000 eventos y los divide por la cantidad de encuentros que fueron necesarios para conducir o para producir esas 100.000 fatalidades o muertes. El espectro de algunas industrias que a veces nos preocupan, como los vuelos de aerolínea o la energía nuclear, fíjense esto. Muchas veces yo hace un tiempo atrás tenía una actividad por la cual viajaba mucho, ¿no? Esto es una especie de anécdota. Y cada vez que viajaba, mi esposa me decía, mandá un mensajito cuando llegás. Y yo le decía, la verdad que tendría que mandar un mensajito cuando llego a Ezeiza, porque es mucho más probable que me muera de acá a Ezeiza a que me muera cuando llego a San Pablo o cuando llego a Santiago de Chile o cualquier otro lado. Y esto es eso, o sea, es realmente muchísimo más probable que el remis se estrelle y yo con él, a que me pase algo volando. Ahora bien, si ustedes, claro, cada vez que van al médico o cada vez que se van a hospitalizar, le dieran a elegir entre subir una montaña e ir al médico, probablemente elegirían ir al médico creyendo que eso les va a beneficiar. Fíjense que por ahí los números no son tan favorables para nuestra actividad. ¿Este es un problema en la Argentina solo? No, es un problema en todos lados. Esto es un cómic americano donde básicamente están apalancándose en el estudio anterior, digamos, ¿no? La cantidad de errores médicos sacude al país. El cirujano le dice que no habrá ningún problema con el señor Collins y el señor dice que él se llama Smith, que es otro. Ustedes se ríen, y yo también, y en realidad es divertido, pero esto pasa, les cuento, todos los días. La semana pasada, o la anterior, yo tuve una situación parecida a esta, no fue una cirugía, pero sí le dimos el resultado del estudio al paciente equivocado. No estoy para nada orgulloso ni feliz de esto, yo soy director médico de una institución que se vanagloria de hacer las cosas bien. El señor tenía la mala idea de llamarse Carlos García, y está aquí que parece ser que había más de un Carlos García, y le demos el resultado del estudio incorrecto. Esto realmente pasa, y me parece que el nivel de alerta que tenemos, por lo menos acá en el mercado argentino, es bastante bajo. Además nos encontramos con un mercado, me parece, muchísimo más complejo. Yo tengo la sensación de que antes las cosas eran bastante más artesanales y teníamos de alguna manera más control sobre lo que estábamos haciendo, porque estaba un poco más al alcance de nuestro arte terapéutico, por decirlo de alguna manera. Ahora me parece que tenemos más dependencia de un botón. Y esto como nos pasa con los autos, que antes uno podía intentar arreglarlo y ahora cuando se paró el auto no hay solución, hay que buscar a alguien que sepa. Hay una capa, me parece, de distancia, que es la tecnología, la cual nos empodera, pero al mismo tiempo nos separa entre el paciente y nosotros, que nos deja un poquito vulnerables a nosotros y a los pacientes de las cosas que le pueden pasar. Las nuevas tecnologías nos plantean un montón de desafíos. Yo estuve del lado financiador un buen rato de mi vida y permanentemente recibíamos nuevas tecnologías que los médicos le proponían a los pacientes. Me pasa ahora que estoy del lado efector también, encontramos tecnologías nuevas. Y uno siempre se plantea realmente, esto está bárbaro, pero qué bueno para el paciente, mejor para el sistema de salud porque nos hace ahorrar alguna cosa. Hay, digamos, suficiente marco de seguridad para poner en práctica esto. Es operador dependiente, no tenemos una curva de aprendizaje que tener en cuenta. Una cantidad de cosas que finalmente en el mediano o a largo plazo van a ser las que van a determinar si una tecnología se impone o si es ganadora en el mercado. Pero la realidad es que una gran parte de tecnologías aparecen y desaparecen en un plazo corto y en el momento en el que están saliendo es muy difícil tener elementos para predecir, para prever cuáles van a quedarse y cuáles no. Esto también es uno de los desafíos cotidianos que tienen los sistemas de salud y algunos lo han abordado y otros lo han abordado menos, como creo que es el caso nuestro. Nosotros me parece que tenemos poco respaldo desde el punto de vista institucional y regulatorio para esto, y cuando me tocó estar del lado prestado de financiador se tuve que armar una estructurita para evaluar esto. Después lo charlo un poco más. Y a veces pasa esto, ¿no? Fíjense que esto lo hizo Fontana Rosa. ¿Se acuerdan de ese libro Fontana Rosa y los médicos hace mucho tiempo? Como también Quino habían hecho una serie de sarcasmos, digamos, médicos. Y este es bastante visionario. En realidad no sabemos a veces qué es lo que le va a pasar a la gente.
Y finalmente yo lo que me pregunto, digamos, como una única pregunta para resumir todo lo anterior, es lisa y llanamente si va a funcionar. Algunas ideas son maravillosas, pero la verdad es que uno no sabe si en el largo plazo va a funcionar. Esta idea parece fantástica ahora, yo no sé si esto va a llegar a destino y si no se va a estrellar. Tenemos un público distinto. De nuevo, cuando yo me recibí, el público era un público mucho más sumiso, con una posición muchísimo más paternalista sobre el acto médico. Hoy me parece que no es la situación. Hay numerosas fuentes de información, algunas fiables, otras no. Nos resulta difícil a nosotros, los profesionales de la salud, de codificar cuáles son válidas y cuáles no. Hemos inventado toda una ciencia de análisis crítico de literatura médica. Imagínense lo que es para un paciente, que a lo mejor va a ver al profesional con sus papelitos bajados de internet y le desafía una propuesta terapéutica o diagnóstica. Esto, créanme, pasa y es uno de los desafíos más que se encuentra hoy la medicina. El aumento de los costos en salud es un tema larguísimo, daría para probablemente un seminario entero como este o más, pero quizás yo lo que quería llamar la atención es que hemos sido muy eficientes en prolongar la sobrevida de la gente, pero no hemos sido muy eficientes, estoy hablando de la medicina, en prolongar el estado saludable, es decir, hemos generado un montón de gente con discapacidades. Ese montón de gente con discapacidades nos trae un problema mayúsculo, porque nos trae un problema de financiamiento, nos trae un problema terapéutico. La verdad que no tenemos, por lo menos en este ámbito, la disponibilidad, no tenemos la capacidad, no tenemos las habilidades, no tenemos el entrenamiento, definitivamente no tenemos el financiamiento para gran parte de este pequeño público que quedó acá en el medio, entre los que ahora se salvan pero no quedan bien y los que antes directamente morían. Ni que hablar el crecimiento actual y esperado de los costos en salud como una expresión cualquiera en la que típicamente se hace como proporción del Producto Bruto Interno, ¿no es cierto? Claro, todos queremos ayudar a bajar los costos de la salud, inclusive los pacientes. En algunos casos los han parafraseado diciendo, bueno, yo esto no lo puedo pagar, ¿cómo hago? ¿Puedo tener un diagnóstico más barato para mí? Pero no son los únicos, los médicos también a veces tenemos una visión, sobre todo cuando el médico funciona como una especie de gatekeeper o de médico de atención primaria, de practitioner general, que en algunos sistemas de salud esto es el modelo capitado, por decirlo fácil y que todo el mundo lo entienda, en el cual el médico es el responsable, el encargado de reducir los costos o de administrar eficientemente la salud. A veces no se lo ve como alguien actuando eficientemente, se lo ve como alguien cuidando el bolsillo propio o de alguno otro. Otro problema endémico que tiene la asistencia de la salud acá y en cualquier lado es el aspecto integración. La salud está fuertemente desintegrada, yo lo voy a contar, digamos, por un lado desde la cadena efectora, que es esto lo que quiere mostrar, también lo está fragmentado desde el punto de vista de los subsistemas, lo está fragmentado desde el punto de vista financiero, está fragmentado desde el punto de vista estratégico. ¿Tiene alguna importancia? Sí, tiene una importancia enorme, porque esto nos debilita enormemente en términos de producir servicios en forma eficiente y efectiva. Y digo por eficiente, hacerlo en forma económica, y digo por efectiva, en aplicar aquellas cosas que son útiles y dejar de hacer aquellas cosas que son inútiles. Estamos muy lejos nosotros de buscar, o estamos cerca de buscarlo, pero estamos muy cerca de conseguir una integración de la salud que permita obtener ciertas ventajas por el solo hecho de trabajar en forma simétrica y sincrónica. ¿Cómo han hecho distintos países o distintas comunidades para enfrentar estos desafíos y para tratar de unir todas las piezas de estos jugadores que yo vengo mostrando hasta ahora? Fundamentalmente les diría hay tres sistemas y después voy a hablar del nuestro, que en realidad es una suerte de combinación de varios, lo cual, volviendo a mi frase anterior, le quita cierta sinergia. El modelo público es el modelo que típicamente, digamos, el paradigma es el Reino Unido, donde existe un financiador público central, cuyo origen de los fondos son impuestos generales, y que tiene básicamente el control de todo lo que es el aparato prestacional, por decirlo de alguna manera. La actividad privada y la capacidad instalada es muy pequeña y predomina lejos el efector y el financiador público. El otro modelo así paradigmático, digamos que Alemania es el ejemplo que siempre se toma, pero otros países también lo han adoptado y nosotros es un sistema muy parecido al de nuestras obras sociales, es en el cual el financiamiento viene a partir del trabajo, es decir, el trabajo
aportes del empleador, aportes del empleado, son los que crean el fondo, y existe además una entidad intermedia, como podrían ser las obras sociales en nuestro caso, que administran esos fondos, contratando prestadores públicos o privados, dependiendo del sector. En Argentina, la medicina, digamos, el efector público tiene muchísima más capilaridad que el efector privado. Por último, el arquetipo del sistema privado es el mercado americano, donde fundamentalmente los beneficiarios son personas que con sus aportes voluntarios y en general apunta al segmento de medio o alto poder adquisitivo, financian prestaciones fundamentalmente otorgadas en efectores privados. ¿Cómo somos nosotros? Y nosotros somos una mezcla, ¿no es cierto? Somos una mezcla en la cual coexisten básicamente los tres componentes que yo hablé anteriormente. Por supuesto estoy haciendo algunas abstracciones. El sistema argentino es bastante complicadito y bastante enrevesado, pero básicamente tenemos un sistema público, un sistema de obras sociales cuya financiación viene del empleo, digamos, y un sistema privado. El sistema público tiene básicamente la estructura financiera proveniente de impuestos, cubre más o menos al 50% de la población, es fuerte en aquellos lugares en donde no sería económicamente rentable para financiadores privados, de manera que en cierta medida suplementa lo que el sistema privado y de obras sociales no puede dar. Nuestro sistema de obras sociales es bastante parecido a lo que yo contaba anteriormente del sistema alemán, salvando las diferencias: financiación a partir del empleo, distribución de recursos y uso, digamos, administración de recursos a través de administradoras. Eso lo voy a charlar un poquitito cuando hablemos de regulación en unos minutitos. Y prestación de servicios principalmente en efectores privados, pero en algún sector público también, sobre todo en aquellos lugares donde no hay llegada o hay desarrollo de capacidad privada. El subsistema privado creo que todos lo conocen. Van a ver algunos logos que son probablemente los estandartes principales de la medicina privada en la Argentina. Se financian a través de contribuciones de personas de medianos a altos ingresos, y además a través de aquella ley de los 90 de la desregulación han recibido una población significativa para algunas de las prepagas de obras sociales que con el suplemento, digamos, de alguna contribución le permite al paciente de obra social acceder a los servicios, la red prestacional de la medicina privada. Los servicios se prestan en instituciones privadas propias o de terceros, donde, y esta es una apreciación personal, no la tomen como una norma, da la sensación que se privilegian fundamentalmente lo que es las instalaciones, la hotelería, y poca transparencia existe de resultado, en este sentido, como pasa en todo el sistema argentino. Esto que hasta acá parecía relativamente sencillo, cuando uno empieza a entender las relaciones se pone un poco más complejo. La gente sin cobertura se financia a través de impuestos, se atienden prestadores públicos, las obras sociales se atienden en prestadores privados, pero también en prestadores públicos dependiendo del lugar. Los pacientes que pueden pagar su cuota a una prepaga se atienden en efectores privados, pero podría pasar que sean en efectores públicos dependiendo de las circunstancias. Y fundamentalmente en todos los casos existe un cierto estipendio de bolsillo. Yo acá no quise poner muchas flechas porque en realidad todas estas poblaciones en mayor o menor medida tienen algún compromiso de su bolsillo para la financiación de sus servicios de salud. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que debe ser un sistema de salud. Básicamente, ¿para qué existe un sistema de salud? Y esto lo podemos discutir, pero me parece que son conceptos lo suficientemente amplios como para que la mayor parte de nosotros estemos de acuerdo. Habla de mejorar la salud, efectividad, creo que no tenemos mucha discusión en eso. Habla de reducir las desigualdades, parece que también estamos todos bastante de acuerdo en eso. Garantizar la seguridad financiera de los usuarios. Saben que una patología severa es devastadora para cualquier familia. Y asegurar la disponibilidad y uso eficiente de recursos, acceso y utilización de servicios. Como razón de ser me parece muy razonable, pero interesante, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que ningún sistema, en forma espontánea, es capaz de asegurar esas cuatro funciones sin que exista una fuerte lideranza, una fuerte gobernanza del sector. Es decir, en pocas palabras, sin una intervención estratégica, fuerte y decidida
de los países en el sector en términos de regulación. Es decir, espontáneamente todo lo anterior es muy lindo, pero no tiende a ocurrir. ¿Qué es lo que piensa la OMS que tiene que haber? Y fundamentalmente, yo diría, empezaría por lo último, integración entre las prioridades del país. Digamos, ¿dónde ubicamos la salud entre las prioridades del país? ¿Qué lugar tiene en la agenda estratégica salud en el país? Y estoy hablando de la agenda estratégica a largo plazo, no por ahí con objetivos de corto plazo o de apagar incendios, como me parece que muchas veces nos movemos. Necesitamos sistemas de información. Creo que esta es una carencia bastante grande que existe en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún otro lado y de vivir en algún tiempo en algún otro lado, y juntar datos no es una tarea sencilla, es una tarea que cuesta esfuerzo, es una tarea que cuesta dinero, pero que hay algunos lugares que lo tienen muy claro. Nosotros me parece que tenemos muy poca, ¿cómo le diría? Muy poco cuidado en esto. No hemos decidido cosas básicas como estándares de comunicación y almacenamiento de datos. No hemos decidido básicamente ningún estándar en lo que tiene que ver con el registro electrónico del paciente. Existe alguna reciente legislación sobre el tema de historia clínica electrónica, pero creo que venimos a la cola, digamos, de todo el pack, de todo el plantel. Y tenemos muy poca información, básicamente yo lo hablaba hace unos minutos, hay muy poquísima información de calidad de servicios. Todo lo que tiene que ver con el desempeño del sistema de salud, existe poquísima transparencia. Yo me refería recién a instituciones privadas, como pasa con las públicas. Ojo, yo trabajo en una institución privada, pero a mí también me parece difícil compararme con una institución privada supuestamente similar, porque la verdad que los resultados que reportamos todos, para empezar, no tienen una definición común, y segundo, no creo que tengamos la rigurosidad necesaria. Ergo, me parece que esto por ahí es una perogrullo, pero es muy difícil manejarlo como uno puede medir. Me parece que este es un punto de partida, uno de los primeros ladrillos de la pared que nosotros venimos olvidando para construir un sistema de salud. Acá hay otro par de mensajes interesantes de lo que la OMS piensa en términos de financiamiento. Es muy difícil financiar la salud si no conseguimos hacer fondos solidarios o pool de riesgo entre entidades financiadoras. Una de las cosas que nos pasa en la Argentina es que nosotros tenemos una enorme fragmentación, primero en 3 sistemas, y después cada sistema a su vez tiene sus pequeños entidades financiadoras. Este es un país donde hasta hace no mucho tiempo existían 300 obras sociales. Es muy difícil con semejante fragmentación y con obras sociales de pequeño tamaño adquirir el volumen suficiente como para afrontar eventos catastróficos, los cuales yo no diría que son cada vez más frecuentes en términos de salud, pero sí las tecnologías involucradas en el tratamiento son cada vez más caras. Me parece que en este punto nosotros, como en gran parte de las cosas que hacemos en la Argentina, tendemos a dividir y reinarás, pero no tendemos a unir y financiar, digamos. Me parece que nos pasa bastante esto. Tampoco me parece que tengamos una estrategia muy desarrollada de desarrollo de recursos humanos en el sector. Por supuesto, adolecemos de algunos algunos carencias universales, como pueden ser las enfermeras, pero por ejemplo no tenemos una carencia universal de médicos o algunos otros profesionales de la salud, pero los tenemos bastante mal distribuidos. Y los tenemos bastante mal incentivados. Me da la sensación que en este sentido tampoco somos por ahí exclusivos. Tenemos muchísimo más incentivo para lo que es procedural que para lo que es intelectual en la salud. Y en este momento está muchísimo más remunerado y reconocido el que corta, después el que infla un catéter y por último el que piensa en hacer con los pacientes. No hay, me parece, definido esto, y me parece bueno que el marco de referencia que plantea la Organización Mundial de la Salud. Las tecnologías médicas dejaron de ser un temita en la salud, y es un tema tremendamente importante en términos de seguridad pública, en términos de financiamiento. Hay algunos países que han tomado el todo por las astas, como puede pasar con la agencia británica NICE o como puede pasar en algunos otros países. Nosotros la verdad que todavía me parece que estamos un poco
verdes en este sentido. Tenemos poca legislación que guíe aquellas prácticas o procedimientos que son costo efectivos, que son imperativos para la población. Eso ayudaría muchísimo en la toma de decisión individual para el sector privado, para el sector obras sociales y aún para el sector público, y aseguraría también una provisión estratégica y no la división en una infinita cantidad de fragmentos que terminan siendo ineficientes. ¿Me siguen hasta acá o...? Otro de los focos que la OMS viene, digamos, proponiendo, impulsando hace rato son las redes de asistencia primaria. Yo soy un médico formado con un sentido curativo, y creo que la medicina argentina por décadas y aún hoy se ha enfocado en el acto curativo, en el acto de, digamos, tratar de al paciente individual cuando hay alguna alteración fisiológica y el paciente está enfermo. La verdad que no hemos tratado sistemas de salud. La verdad que la principal forma de tratar un sistema de salud es redes de asistencia primaria. Nosotros no estamos formados para eso. Creo que tenemos que, volviendo al slide o los slides anteriores, en aquello que es la planificación estratégica de cómo se capacitan los recursos del sector, incluirlo en la agenda. Creo que no lo tenemos. Creo que hemos sido buenos en definir un paquete de beneficios. Después veremos si ese paquete de beneficios está definido en función de una canasta o está definido en función de una necesidad epidemiológica. Yo creo que es más lo primero que lo segundo. Pero en este punto me parece que hemos sido relativamente pioneros. Poco se habla realmente de las dimensiones de calidad en la Argentina. Creo que fundamentalmente las diferencias que podemos tener, como decía hace poco, son en hospitalidad, por decirlo de alguna manera. Y me parece que también hemos trabajado, por lo menos los que trabajamos un poco en el sector privado, en lo que tiene que ver con acceso. Acceso me refiero a acceso a consultas, procedimientos, con mayor celeridad, rapidez y menor lista de espera que lo que puede pasar en el sector público. Chicos, estamos de trabajar en responsabilizar a los prestadores por calidad de sus servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que existe algún sistema o algún desarrollo o alguna manera de ser capaz de remunerar por los resultados. Esto no creo ser innovador con lo que estoy diciendo. Medicare en los Estados Unidos ya lo puso en práctica, creo que si no me equivoco es en el 2008, en el cual empezaron a dejar de reconocer internaciones cuando eran la reinternación de un problema que no fue resuelto en una internación previa o ciertas complicaciones. Nosotros estamos bastante lejos, creo que todavía estamos pagando la ineficiencia de los prestadores que tenemos. Y me aprovecho mi última palabra del párrafo anterior, ineficiencia. ¿Por qué los sistemas de salud son ineficientes? ¿Cuáles serían algunas cosas sobre las que podemos trabajar? O por lo menos cuáles cosas que nos damos cuenta que no están del todo bien. Punto 1, medicamentos. Bueno, para cualquiera que haya estado en el mercado argentino, sabe que los medicamentos han sido un leading case, por decirlo, perdóname el inglés, un caso líder en todo lo que tiene que ver con corrupción y fraude. Ha habido un gran ruido hace un tiempo atrás, yo no me voy a referir a eso, pero independientemente de eso, que por ahí es la punta del iceberg y lo que podemos ver, estamos casi seguros que existen fuentes de ineficiencia en uso inadecuado de medicamentos y eventualmente falsificación. De hecho, yo no soy el primero ni el único en decirlo, y ustedes que están en el mercado saben que el año pasado salió una resolución de la ANMAT referida al tema de trazabilidad, que digamos, básicamente nos está pidiendo que nos hagamos responsables de toda la cadena de distribución de un medicamento desde que sale de un laboratorio hasta que un paciente lo recibe. Uno de los motivadores, de los elementos gatillo, digamos, de esta legislación, que tendrá dificultades de implementación, pero que fundamentalmente en su espíritu yo comparto, es evitar esto, es evitar la falsificación de medicamentos, un problema no menor en el país. Somos pioneros o bastante adelantados en el tema de utilización de genéricos, por lo menos así. Esto ocurrió hace algunos años atrás, durante la gestión de Ginés González García. Creo que no se implementó, pero no hay un seguimiento al pie de la letra, pero por lo menos existe un marco regulatorio que nos ayuda. Ahora, esto es fundamental, que para que esto funcione,
también lo haga, porque si no, no sabemos qué estamos prescribiendo. Argentina es un mercado chico, hay algunos proveedores que tienen una importante fuerza y funcionamos medio como un mercado oligopólico en un montón de cosas. Yo creo que existe abuso en el uso de algunos dispositivos y productos médicos, que es un tema en el que tenemos para trabajar. Creo que tenemos que trabajar también en la formación de nuestros profesionales, creo que estamos también, hay algunos leading case, como ustedes recordarán, para los que viven acá en la Argentina, aquella famosa aplazo masivo de los estudiantes de medicina de la Universidad de La Plata no hace tanto. Tenemos que trabajar en esto definitivamente. Errores médicos, ya hablamos, tamaño inadecuado de hospitales. Ustedes saben que la OMS tiene una propuesta alrededor de esto. Ellos dicen que el tamaño óptimo de un hospital ronda entre las 200 y las 400 camas. Por encima de, digamos, por debajo de las 200 tenemos problemas de fragmentación, de falta de eficiencia por una cuestión de escala. Por encima de ese número de 400 tenemos problemas de organización. En gran parte, digamos, nosotros estamos en ese rango, no obstante lo cual hay una enorme miríada de clínicas privadas que sin duda deben tener bastantes dificultades para adquirir la escala que sea más eficiente. Corrupción y fraude en cualquier sistema de seguro se calcula que ronda el 10%. Es muy difícil saber en dónde estamos nosotros, porque la verdad que esto está poco documentado. Yo no tengo ninguna razón para creer que estemos por fuera de los estándares internacionales. Me parece que este es un ámbito muy, fundamentalmente corrupción y fraude, como gran titular, es un tema muy sensible para la sociedad argentina de hoy y de las últimas 3 o 4 semanas. Yo no quiero escarbar sobre la herida, pero me parece que tenemos un enorme camino para recorrer en este espacio. Podemos trabajar para que algunas de las cosas que yo fui mencionando y si se quiere denunciando, si se quiere usar el verbo, puedan cambiar. Es muy difícil, como les decía antes, cubrir los gastos de salud sin fondos solidarios, sin pools de riesgo. Y es muy difícil hacerlo si no existe una membresía o afiliación obligatoria. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes recordarán que hace un par de años salió una nueva ley de medicina prepaga. Este aspecto particularmente es uno de los desafíos de implementación que tiene esa ley, porque no lo contempla. Una cosa que nos pasa es que la verdad que tomar decisiones antipáticas y difíciles le cuesta bastante a quien está legislando el ámbito de la salud. No digo que sea fácil, a mí mismo me ha tocado y me sigue tocando, yo he sido director médico de algún prepago, y es difícil decir que no a cosas, y es muy difícil hacer entender a la gente que el beneficio de la comunidad tiene que estar por encima del beneficio individual. Algunas decisiones antipáticas de cobertura, nosotros no hemos avanzado, por lo menos en un plano nacional. Creo que a veces uno lo ha hecho desde su modesto sillón de trabajo o escritorio de trabajo en el ámbito privado. Hay países, vuelvo a mencionar al Reino Unido o algún otro, que han tomado estas decisiones. Han dicho, este tratamiento, a lo mejor, la verdad nosotros no nos podemos cubrir. No nos podemos dar el lujo de cubrir esto. Habrá algún caso individual en que esto se tendrá que rever. Pero la realidad es que nosotros como sistema de salud tenemos que privilegiar el bien común. Es difícil hacer esto, tomar esta decisión antipática, pero va a haber que pensarlo, porque básicamente no hay sistema de salud que pueda enfrentar los costos de la salud de todo lo que se puede hacer para todos sus habitantes. Bueno, esto es más de lo que acabo de decir.
La fragmentación es un aspecto muy importante en la salud. La fragmentación financiera es uno de los aspectos en los que yo trabajaría pensando comunitariamente o a nivel sociedad para enfrentar los desafíos de las nuevas tecnologías en términos de los costos. No trabajaría quizás restringiendo la prestación o restringiendo la indicación o trabando las autorizaciones. Creo que hay que trabajar sobre generar más recursos, y generar más recursos en muchos casos tiene que ver con la eficiencia, y la eficiencia es algo que estamos bastante lejos de hacerlo por fragmentación y por falta de un enfoque estratégico al suministro de servicios de salud. Yo digo esto porque alguna vez trabajé en consultoría. En consultoría el abastecimiento estratégico de cualquier servicio es una de las cosas clave para muchos minoristas. Estoy hablando de lo que puede ser una empresa manufacturera o un retailer. Ese concepto básicamente es, no diría desconocido, pero muy poco conocido en el sistema de salud. Creo que uno de los ejemplos que les puedo contar es de gente que está trabajando en esto ya y hace un rato y tiene cierto grado de madurez. Es el sistema público chileno, que tiene un portal llamado Chile Compra, a través del cual existe transparencia en términos de licitación y competencia en términos de propuestas, digamos. Creo que nosotros estamos un poco lejos, pero tenemos ejemplos cercanos de que esto es posible hacerlo. Queda poco tiempo y yo me tomé el trabajo de listar algunos de los problemas que, como les decía al principio, tal vez merezcan una sesión cada uno. Algunos de los problemas que yo veo en la Argentina de hoy. Esta lista es necesariamente incompleta, ciertamente que habrá muchos más y está sesgada por mi propia experiencia, pero me parece que son temas para poner sobre la mesa en una discusión grande del sector, como puede ser esta. Articulación de los tres subsistemas, ya lo hablamos, están bastante desarticulados y eso nos genera ineficiencia. No tenemos estándares de comunicación, mucho menos vamos a tener transparencia de resultados si no tenemos el punto anterior y por supuesto la voluntad de la libre competencia del mercado, como hoy puede pasar en el mercado americano. Que los invito a entrar a hospitalcompare.com, que es un portal donde uno puede comparar los resultados de cualquiera de los hospitales que remiten información, que son todos, porque no estar ahí es no existir, básicamente. Quizá alguno de ustedes con su suspicacia argentina dirán, y por ahí informan cualquier cosa. No informan cualquier cosa. No informan cualquier cosa por una cuestión, primero, cultural, pero segundo, por una cuestión de auditoría. Son auditados en los resultados, no es que informan lo que se les ocurre. La medicina prepaga, en la que estuve hasta hace poco, fue conmovida, sacudida por la legislación que ocurrió hace un par de años. Me parece que todavía, si bien la ley fue sancionada y promulgada ya hace más de un año, la implementación necesariamente va a ser progresiva, porque no podemos cambiar ciertos mecanismos de la noche a la mañana. Me parece que hay algunos aspectos que van a requerir una revisión en el futuro. Una de las cosas que yo creo que es importante es que no prevé adecuadamente el pool de riesgo, no prevé adecuadamente la afiliación obligatoria, y va a ser realmente, no un desafío doctorial, un malabarismo imposible, la financiación con ese modelo. Y no lo digo de terrorista, o sea, no es que esté simplemente criticando sin ser parte o sin conocerlo, realmente es así. La desregulación de obras sociales fue algo interesante desde el punto de vista de proponer la competencia y no la cautividad, digamos, de los beneficiarios en un determinado sindicato. Sin embargo, quedaron una cantidad de pequeñas obras sociales que a mi gusto no son pase de manos y no suman valor agregado. Me parece que ayudan a la fragmentación y a la ineficiencia del sistema. De nuevo, son cosas que se hicieron con una idea buena, quizás quedaron o se acomodaron no del todo bien. Me parece que es un tema que tendríamos que repensar. Creo que tendríamos que tener una estructura fuerte de análisis de tecnología sanitaria central. A mí me encantaría tener eso y no tener que ponerme a hacer el trabajo yo en lo personal. Me gustaría ciertamente tener una agencia confiable que lo hace por mí. Y sigue en la lista. Me parece que tenemos que trabajar en la distribución de recursos humanos. Me parece que tenemos un problema importante.
Quizás lo tengamos en muchas otras cosas en la Argentina, también lo tenemos en infraestructura, lo tenemos en todo tipo de servicios, pero definitivamente este es un aspecto que nos tira en contra en salud. Acreditación profesional es un tema bastante también, un ejemplo más de fragmentación. Ustedes habrán visto que hay una enorme cantidad de entidades que se vanaglorian el derecho de acreditar profesionales. No hay me parece, una estructura unificada con criterios únicos, y eso de nuevo nos deja un poco en una ignorancia de exactamente qué es lo que estamos valorando cuando acreditamos profesionales. Me parece que el tema de los genéricos, como lo nombré hace un rato, de la época de Ginés, fue una excelente medida. Me parece que tenemos que, de nuevo, nos quedamos cortos en la implementación. Es muy difícil hablar de genéricos sin tener desarrollada claramente una estrategia de bioequivalencia. De lo contrario, digamos, elegimos marcas, pero básicamente ninguno de los que estamos acá en el arte de curar, por lo menos yo que soy médico, tengo la capacidad, las habilidades para saber si lo que estoy prescribiendo es o no es. Trazabilidad ya lo hablamos, y incentivos profesionales me parece que tenemos que ver si trabajamos un poco menos sobre lo instrumental y un poco más sobre lo intelectual, y ciertamente sobre la distribución y la satisfacción que le genera al profesional estar en algún otro ámbito que no sea por ahí la general paz para acá. Yo les mencioné hace rato algo que tenía que ver con el portfolio de servicios, a lo cual me refería al PMO, creo que la mayor parte de ustedes lo entendió. Me parece que en ese punto somos bastante pioneros en la región y en el mundo, en el sentido de ofrecer una enorme cartera o portfolio de servicios a los pacientes. Me parece que eso ha asegurado un piso de tratamiento, pero me parece que ha sido ligeramente fuerza bruta, en el sentido de que no ha sido pensado en términos de condiciones epidemiológicas o situaciones particulares a las cuales, por una cuestión demográfica o epidemiológica, de nuevo, querramos ponerle el foco. De nuevo, hay ejemplos relativamente cercanos. Saben que Chile tiene un modelo llamado El Auge desde hace ya varios años, en los cuales ellos pusieron foco primero en 25 condiciones, después 56 condiciones de importancia pública, y atrás de eso están los criterios de cobertura, de accesibilidad. No es simplemente algo de decir, bueno, aseguro un piso, sino le pongo, digamos, no es algo horizontal, sino más bien vertical. Es decir, yo le pongo foco a esto y voy hasta el fondo. No es que simplemente le aseguro mamografía para todos y todas, como una estrategia de mejorar la salud, digamos, ¿no? Hay algunas condiciones en las que me parece que nosotros avanzamos sin el adecuado debate técnico y sobre todo bioético. Nosotros somos pioneros en algunas cosas que en otros lados las discuten por siglos, y por ejemplo, este es un país donde, por lo menos en un distrito muy importante, el más grande del país, se ha impuesto la cobertura universal de fertilización asistida, y no hay un debate, me parece, bioético sobre cuestiones elementales como qué vamos a hacer con los embriones que andan dando vuelta por ahí. Dejamos un montón de cabos sueltos, algunos de los cuales no son solamente económicos, que también lo es, sino que son bioéticos. O sea, me parece que en ese sentido nosotros, de nuevo, jugamos un partido muy corto y tenemos un poco de miopía de lo que es el largo plazo. Y corrupción y fraude no voy a hacer otro párrafo, ya hablé. Se me está acabando el tiempo y los voy a dejar, pero les quiero mostrar algo. Esto es un trabajo que yo leí se los dejo si lo quieren ver, de un libro que se llama The Innovator Prescription, la prescripción del innovador, un autor muy interesante para ver que se llama Christensen, en donde él desarrolla esta matriz en la cual básicamente en cada uno de los ejes él plotea, digamos, cómo conseguir lo que queremos versus qué queremos. En aquellas sociedades con un alto grado de consenso entre lo que quieren, cómo conseguirlo, los mecanismos de democracia o de cultura son los que fundamentalmente mueven en la sociedad. Las sociedades o comunidades, como creo que somos nosotros, donde estamos bastante poco de acuerdo en qué hacer y cómo hacerlo, nos movemos fundamentalmente en este cuadro, lo cual ciertamente nos hace también ineficientes. Piénsenlo, piensen a dónde quieren estar. A mí me gustaría, la verdad, creo que nosotros estamos
fundamentalmente en el cuadrante izquierdo, hemos oscilado entre esto y esto, pero siempre estamos, me parece, del cuadrante izquierdo. Tenemos muy bajo grado de consenso en cómo conseguir lo que queremos. Me parece que como comunidad, como sociedad, tenemos que empezar a movernos hacia la derecha. La salud o el cuidado de la salud no es algo distinto o es algo más, si se quiere, un síntoma más de una serie de desavenencias sociales que nosotros tenemos. Por último, les dejo una frase que ciertamente no es mía, pero que creo muy real y que creo que no podemos resolver los problemas que tenemos hoy si seguimos pensando de la misma manera que teníamos cuando inventamos los problemas que tenemos hoy. Vamos a tener que pensar de otra manera. Ese es mi mail por si alguien me quiere preguntar algo en alguna otra ocasión, o ahora también lo puede hacer, pero verbalmente. Y como alguna vez dijo un poeta chileno, muchas veces, muchas gracias.